Cuando se habla de narcotráfico, capos de la droga y cárteles, hay un hombre que ha quedado grabado para siempre en la historia: Pablo Escobar. Escobar fue el criminal por excelencia, viviendo su vida rodeado de violencia y derramamiento de sangre. Se le atribuyen los asesinatos de al menos 4.000 personas, incluyendo políticos, jueces y policías. A pesar de su brutalidad y la cantidad de sangre que manchaba sus manos, Escobar logró ganarse el amor y el favor de los habitantes de Medellín. Esta compleja relación entre el criminal y la comunidad se reflejó con los sentimientos encontrados que la gente mostraba hacia él, lo cual se hizo evidente durante su funeral. El reinado de Pablo Escobar como capo del crimen terminó el 2 de diciembre de 1993, justo un día después de cumplir 44 años. Antes de su muerte, Escobar dirigía un sindicato del crimen que llegó a ser el principal factor de control del mercado mundial de cocaína. Sin embargo, todo cambió cuando el capo encontró la muerte en un tiroteo con la policía en Medellín, Colombia. La población de Medellín y el resto del mundo reaccionaron de maneras diversas a las noticias de su fallecimiento. Algunos se alegraron de que el criminal que había cometido crímenes atroces durante su vida hubiera encontrado su fin, mientras que otros, que lo consideraban una especie de Robin Hood, se entristecieron profundamente. La noticia del fallecimiento de Escobar fue inmediatamente seguida por la convocatoria de su funeral al día siguiente. La familia de Escobar comprendió que aunque había una gran cantidad de enemigos en su vida, había miles de personas que lo querían. Con esto en mente, decidieron dar a la gente la oportunidad de presentar sus últimos respetos, invitando a todos al funeral que se iba a celebrar en un cementerio en las afueras de Medellín. Como era de esperar, el funeral atrajo a miles de personas, desde pobres hasta ricos, incluso dignatarios como el presidente de Colombia. El funeral de Pablo Escobar puso en manifiesto el legado que había dejado y el tremendo impacto que su vida tuvo en miles de personas. Pablo Escobar era un criminal famoso, y la masiva asistencia a su entierro reflejaba tanto el respeto como el rencor que despertó en la gente. Era evidente que un hombre con semejante reputación se había ganado el corazón de muchos. La multitud en su funeral evidenció el impacto de su vida y la complejidad de las emociones que despertaba en la sociedad. Para entender por qué la gente acudió en masa a su entierro, y más importante aún, qué ocurrió cuando los admiradores de Escobar se enfrentaban a aquellos que lo consideraban un vulgar criminal, es necesario viajar al lugar donde empezó todo. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia. Era uno de los 7 hijos de una familia pobre. Su padre era un pequeño agricultor y su madre trabajaba como maestra. Poco después de su nacimiento, la familia de Pablo se trasladó a Envigado, un suburbio de Medellín. Aunque eran pobres, los padres de Pablo se esforzaron por matricularlo en la escuela. Pero él abandonó el instituto justo antes de cumplir los 17 años en 1966. Durante el tiempo que pasó fuera de la escuela, Escobar aprendió a vivir y a comportarse como los gángsters de las calles de Medellín, ya que esa era su única esperanza de supervivencia. La vida en las calles cambió tanto al joven Escobar, que cuando él y su primo Gustavo Gaviria decidieron volver a la escuela después de 2 años, fueron percibidos como matones y no lograron encajar. Al cabo de un año, ambos volvieron a abandonar los estudios. Sin embargo, Pablo no se dio por vencido en su búsqueda de conocimiento. Encontró la manera de falsificar un certificado de bachillerato, que luego utilizó para entrar en la universidad. Escobar soñaba con convertirse algún día en abogado penalista, dedicarse a la política y llegar a ser presidente. Pero todos esos sueños se estrellaron contra la dura realidad de la falta de fondos para continuar su educación. Frente a esta situación, Pablo pronto encontró una forma de llegar a fin de mes. Empezó a robar lápidas, que luego revendía tras borrar delicadamente las inscripciones. Aficionado a la violencia y al crimen, Escobar no tardó en decidir dedicarse a delitos más graves, como el secuestro. Esta decisión marcó el comienzo de su ascenso constante en el submundo criminal. Formó una pequeña banda de secuestradores, con los cuales secuestraba personas y exigía rescates. La banda se hizo famosa tras secuestrar a un empresario llamado Diego Echevarria, cuya familia pagó $50.000 por su liberación. Desafortunadamente para Echevarria, Pablo decidió no dejarlo marchar y lo mató. Pablo y su banda no se detuvieron en el secuestro. Pronto pasaron a delitos mayores,
como el robo de coches, lo que llevó a la primera detención de Escobar en 1974. Ser arrestado a una edad tan temprana no fue suficiente para disuadir a Pablo de seguir en la ilegalidad. Por el contrario, su carrera criminal se intensificó. Durante la década de 1970, cuando la industria de la cocaína llegó a Colombia, el tráfico de esta droga se expandió rápidamente debido a la proximidad de Colombia con Bolivia, Ecuador y Perú. Importantes cultivadores y distribuidores de cacao. Pablo vio en el tráfico de cocaína una vía para enriquecerse, y no tardó en hacerse con él. Un narcotraficante de Medellín, llamado Fabio Restrepo, fue asesinado en 1975, y muchos creen que Pablo estuvo detrás de su muerte. Algunos dicen que Pablo se hizo cargo de las operaciones de Restrepo y las convirtió en suyas. Con su situación económica mejorando, Pablo decidió que era momento de formar una familia. En 1976, se casó con María Victoria Henao, una adolescente 11 años más joven que él, y la pareja tuvo 2 hijos. El cártel de Medellín se fundó a mediados de la década de 1970, con Pablo Escobar y un hombre conocido como Carlos Leder a la cabeza. Junto con los socios de confianza de Pablo, los hermanos Ochoa, Juan David, Jorge Luis y Fabio. El cártel se especializó en la producción, transporte y venta de cocaína en Colombia, extendiendo eventualmente sus operaciones al extranjero. Sus operaciones también incluían la compra de grandes cantidades de pasta de cacao en Perú y Bolivia, pero luego se transformaba en cocaína y se introducía en contrabando a Estados Unidos. Pablo pudo dirigir el cártel de Medellín y ampliar su negocio de la droga sin que el gobierno se diera cuenta hasta mayo de 1976, cuando fue detenido por el Servicio de Seguridad Colombiano, DAS. Al regresar de un negocio de drogas en Ecuador, los agentes del DAS descubrieron 39 kilos de cocaína en la rueda de repuesto de su coche. Pablo fue acusado de posesión de drogas, pero de algún modo consiguió sobornar a los jueces y obtener su libertad. Un año después del incidente, el agente del DAS responsable de su detención fue asesinado, marcando el inicio del uso sistemático de sobornos y asesinatos por parte de Escobar. Pablo utilizó la intimidación y el soborno contra cualquiera que intentara interponerse en su camino, desde agentes de la ley hasta candidatos políticos. Su método para resolver problemas se conocía como plata o plomo. La plata representaba el soborno, mientras que el plomo representaba las balas. Cualquiera que se negara a aceptar el dinero recibiría una bala. El negocio de la droga de Pablo creció rápidamente y pronto se hizo lo suficientemente rico como para hacer importantes donaciones a políticos del Partido Nuevo Liberalismo y del Partido Liberal Colombiano. Muchos de los políticos a quienes apoyó fueron elegidos, lo que le proporcionó una larga lista de funcionarios del gobierno que le debían favores que podía utilizar a su favor. En 1978, el cártel de Medellín hizo un gran avance cuando Pablo se reunió con otros señores de la droga en una granja. A finales de 1978, el cártel había introducido 19.000 kilogramos de cocaína en Estados Unidos. Con el aumento constante de la demanda de cocaína en Estados Unidos, Pablo organizó más envíos, nuevas rutas y mejores redes de distribución, especialmente en el sur de Florida, California y Puerto Rico. La necesidad de aumentar sus operaciones llevó a Pablo y a Carlos Leder a encontrar mejores formas de contrabandear y conservar la cocaína. Para introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos, Pablo recurrió al uso de aviones. Su primera operación con avión tuvo lugar en 1977, con un Cessna, un avión con potentes motores y una mayor capacidad de combustible. El primer avión de Pablo fue de 250 kilogramos de cocaína, valorados en $15 millones. El uso de aviones resultó ser más eficaz y menos costoso que utilizar mulas de narcotraficantes. Pablo creó una nueva ruta para trasladar sus cargamentos desde las Bahamas a una isla llamada Norman's Cay, situada en el suroeste de Florida. En la isla, Pablo y uno de sus socios, Robert Vesco, compraron una gran extensión de terreno y construyeron un almacén frigorífico para almacenar la cocaína antes de trasladarla a tierra firme. En 1980, el negocio de Pablo ya no era lo suficientemente grande como para mantenerlo en el ojo público. Durante este tiempo, Pablo trató de convertirse en un político y un benefactor de la comunidad. Donó grandes sumas de dinero para construir viviendas y otras infraestructuras en los barrios pobres de Medellín, lo que ayudó a ganarse el amor de muchas personas.
Sin embargo, su estatus como narcotraficante no pasó desapercibido, y su influencia en el mercado de la cocaína comenzó a ser vista con creciente preocupación por el gobierno colombiano, por las autoridades de Estados Unidos. El auge de Pablo Escobar llevó al cártel de Medellín a un nivel de notoriedad internacional que atrajo la atención de las agencias antidrogas y de seguridad. La respuesta de las autoridades colombianas y estadounidenses no tardó en llegar. En 1984, Pablo había acumulado una gran cantidad de riqueza y poder, y su influencia se hizo más evidente. La policía y el gobierno empezaron a intensificar sus esfuerzos para frenar sus actividades. Este incremento en la presión llevó a Pablo a tomar medidas aún más drásticas para proteger su imperio. Durante los años siguientes, Pablo Escobar continuó su reinado de terror, sobornando y asesinando a cualquier persona que se interpusiera en su camino. La violencia se convirtió en una herramienta habitual para resolver disputas y mantener su dominio. Sus operaciones se extendieron a nivel global, llevando a una guerra contra el narcotráfico que tuvo un impacto devastador en la sociedad colombiana y en los países consumidores de cocaína. A finales de la década de 1980, el gobierno colombiano y el esfuerzo de seguridad estadounidenses intensificaron su campaña contra el cártel de Medellín. Pablo Escobar, en su desesperación, intensificó sus ataques, lo que llevó a un incremento de la violencia en las calles de Medellín. Los enfrentamientos entre su grupo y las fuerzas de seguridad causaron la muerte de muchas personas inocentes y dejaron un rastro de destrucción en la ciudad. En 1991, ante la presión internacional y nacional, Pablo Escobar acordó entregarse a las autoridades colombianas, pero bajo la condición de ser encarcelado en una prisión que él mismo había construido, conocida como la Catedral. Aunque esta prisión estaba destinada a ser un lugar de confinamiento para él, en realidad se convirtió en una fortaleza desde donde Escobar continuó dirigiendo su imperio criminal. La situación llevó a una serie de eventos violentos y a un nuevo aumento en la intensidad de la persecución en su contra. Pablo Escobar finalmente fue capturado y murió en un tiroteo con la policía el 2 de diciembre de 1993. Su muerte marcó el final de una era de violencia y narcotráfico en Colombia. El impacto de su vida y su legado continúan siendo objeto de estudio e interés, ya que la figura de Pablo Escobar sigue siendo uno de los ejemplos más notorios del poder y la corrupción que el narcotráfico puede ejercer sobre la sociedad. El funeral de Pablo Escobar no solo fue un evento de magnitud, sino también un reflejo de la compleja relación entre el crimen y la sociedad. La respuesta mixta de la población colombiana, tanto de aquellos que lo veneraron como de aquellos que lo repudiaban, mostró la ambigüedad de su impacto en la sociedad colombiana. A través de su vida y su muerte, Pablo Escobar dejó una marca indeleble en la historia del narcotráfico y en la memoria colectiva de una nación.